Estamos en Misión Posible, una vez más, una semana más, nuevamente con ustedes. ¿Y para qué? Vamos a analizar este artículo que dice profesional extraordinario. ¿Basta con una profesión y un posgrado? Lo escribió el máster Juan José Jáuregui, ¿ok? ¿Y qué es lo que dice? Algo que hemos estado repitiendo, reforzando y que ustedes lo viven cotidianamente. ¿Cuál es la formación que requiere un profesional de hoy? ¿Es suficiente con que vayamos a las escuelas de negocios, a las escuelas de posgrado, que tengamos una o más carreras? ¿Cómo hacemos para estar constantemente actualizados en aquello que es la formación indispensable, por un lado, para nuestra especialización, y por el otro lado, desde el punto de vista de gerenciamiento? Para profundizar en este tema, nada mejor que estar con el autor, que además es un directo invitado nuestro, con Juan José Jáuregui. Juan José, ¿cuál es la respuesta a este interrogante? ¿Basta con una profesión y con un posgrado? ¿Qué pasa con las escuelas de posgrado? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. ¿Cuál es el enfoque que están teniendo los programas de posgrado? ¿Cuál es el enfoque que están teniendo todo este tema de capacitación continua, de entrar a las empresas y seguir formando a la gente? Lo que se ha ido descubriendo es que no basta con tener la teoría, los conceptos, con estar sólido, con herramientas y cómo se manejan, sino que esta herramienta teórica diseñada en un modelo estándar tiene que ser aplicado de cierta manera, tiene que ser personalizado a mi empresa, lo que está sucediendo en mi empresa. Por lo tanto, la experiencia es importante aquí. Mi experiencia, la experiencia de otros profesionales, el compartir experiencias y esta combinación de conocimientos, de conceptos, de modelos, de herramientas y experiencia, aplicación práctica, capacidad de implementación, es lo que se ha convertido cada vez en la receta para convertir profesionales en profesionales exitosos, gente que puede llevar adelante las cosas, que puede hacerse cargo de las cosas, responsabilizarse de las cosas y lograr resultados efectivos. Esto es muy clave lo que estás diciendo, justamente pensando en posgrados, en otros digamos, cursos de actualización. La clave para la alta dirección es esto de también compartir con sus pares, ¿no? E intercambiar y debatir qué conflictos tienen a la hora de implementar y cómo los han superado. En Argentina, en este caso, hay algunas escuelas como la de San Andrés y otras escuelas de negocios que justamente trabajan y hacen mayoritariamente el instructor facilitador, el experto, casi es un moderador, baja algunas tendencias y luego es situaciones de debate de cómo esto que saben y la experiencia que han tenido puede sinergizarse o puede mejorarse a partir de este conocimiento de la implementación. Bueno, ¿cómo supero tales cosas? Bárbaro, tengo que resolverlo de esta forma. Pero cuando voy a implementar, a mí me pasó esto, al del otro banco le pasó esto otro, al de la industria le pasó esto otro. Bueno, ¿cuál es la metodología para que no suceda ni lo uno, ni lo dos, ni lo tres? Y ahí el moderador es donde juega un rol y las experiencias también, ¿no? Esto que es de hecho, yo lo acabo de vivir esto de manera experiencial. ¿Cómo fue en el INCAE? Estoy regresando de un programa de alta gerencia del INCAE, es un mes de capacitación bien intensa, donde en realidad hay 3 espacios. Hay un primer espacio donde el facilitador lo que hace es presentar su herramienta, presentar su sistema de análisis, su modelo, aquello que desde la teoría te da un marco conceptual, un marco guía. La segunda es normalmente el análisis de un caso teórico, algo que la gente del INCAE o de alguna otra escuela de negocios ha rescatado, lo ha plasmado en un caso de alguna industria tipo,
de alguna empresa tipo, y lo que la gente hace es mucho análisis sobre eso y cuál es la situación, cuál es el problema, qué es lo que debería haber hecho el que tenía que tomar una decisión ahí, qué otras opciones tenía, y se discute sobre eso. Y hay un tercer momento donde lo que se hace es compartir entre la gente que ha participado. En este caso eran 100 personas de 15 países. ¿Cuánto? Con muchísima experiencia, y creo que lo más rico de la experiencia fue ahí, donde la gente compartió, no, mira, en mi caso se hace eso, no, eso tratamos de hacer en mi empresa hace 5 años y no funcionó, no, en mi caso sí funcionó, pero lo tuvimos que hacer así. Todas esas experiencias, todas esas formas en las que han aplicado, en las que están llevando adelante algo, creo que fue muy rico y fue de lo que más aprendí durante mi experiencia. Recordemos, digamos, para la audiencia, para que no quede un concepto, que la teoría no es más que la observación de una cantidad de casos y la abstracción de aquellas conductas que son aplicables en términos de modelización, pero que siempre surge la teoría, o siempre, generalmente surge de la observación de la realidad y de cómo esa realidad puede ser mejorada. El tema es la clave de sumar, además, en la implementación, estas experiencias o estos debates de los distintos actores. Y creo que en eso ninguno de los dos es suficiente. Claro. Cuando solo tienes, es lo que le pasa a la gente que sale, por ejemplo, de un pregrado, sale con muchas herramientas y muchos modelos y muchas formas de hacer el trabajo. Pero lo que tiene es un modelo, que es eso, es un mapa. Una abstracción de la realidad. Una abstracción. Que muchas veces cuando ves un mapa solo ves indicaciones, pero cuando estás en el terreno te das cuenta que las cosas no son así. El mapa no es el territorio. Exactamente. No es así como lo habías pintado, y mi profesor me dijo que era así, pero no, las cosas no funcionan así en la realidad. Entonces ese mi mapa tengo que ir adecuando al terreno, y esa es la experiencia. Pero también ocurre lo contrario. La gente muy empírica, que tiene mucha experiencia y que funciona mucho con intuición, a veces se golpea, se tropieza con la misma piedra y va cometiendo los mismos errores o errores muy similares, y termina no entendiendo por qué es lo que está pasando, qué es lo que estoy haciendo mal, y ahí es donde sí el modelo te ayuda a sacar la situación, a entender el contexto y volverlo a aplicar. Entonces es esta combinación. Exactamente. En ese concepto siempre un modelo es justamente elegir determinadas variables del mundo complejo y solo operar en ellas pensando que el resto de las variables va a quedar en una situación de estancamiento. En el mundo real, todas y más en el nuestro, la incertidumbre y el mundo complejo hace que las variables estén interactuando, ¿no? Simultáneamente, y no sea tan fácil decir saco esta, saco esta, saco esta. Es el famoso sobre estas actúo y todo el resto se supone que, pero no, todo se mueve junto, y ahí es donde sí la experiencia funciona. Pero que irte sin unas variables donde operar también te deja desnudo frente a la realidad, y realmente te puede golpear muy duro si es que no tienes por lo menos estos elementos sobre los que trabajar. Juan José, ¿cómo se puede, tú como director de una de las unidades de negocios de ASFADE, cómo se puede decirle o cómo se puede ayudar a los empresarios, que algunos pueden haber estado contigo en esa situación, pero desde el tema de consultor, que tu obligación o, digamos, tu desafío es colaborar con las organizaciones para que se optimicen sus resultados, sus procesos? ¿Cómo se puede administrar ese happy medium, ese casamiento entre lo teórico y lo práctico, y que ellos vean el resultado del ahorro, de la mayor rentabilidad, de la satisfacción de su gente, como rentabilidad también, o como movilizador de esa rentabilidad? Y justamente de eso te iba a hablar. Aquí hay un tercer elemento que me ha parecido clave en todo esto. Muchas veces tengo la teoría, tengo los conceptos y tengo también la experiencia. Y estas dos cosas me ayudan a ir regulando el cómo voy actuando. Pero estas dos cosas no sirven si no hay un espacio de reflexión. Es decir, un espacio donde
Agarro un modelo, lo aplico, veo qué resultados, vuelvo al modelo, veo que esto no funciona así, agarro la experiencia y veo desde la experiencia y todo lo que me ha sucedido, trato de ver qué me puede servir y qué otra cosa de este mundo teórico me puede decir. Este espacio de reflexión donde me paro un momento y me pongo a pensar sobre estas cosas es crítico. Y eso es básicamente lo que hacemos desde la consultoría. Creamos estos espacios, traemos modelos, ponemos los modelos frente a la experiencia y en muchas ocasiones las herramientas que mejor me han servido para esto, para crear este espacio de reflexión, son herramientas de coaching. Okay. Es decir, estos espacios donde los ponemos a los ejecutivos frente a ciertas situaciones, los obligamos a estudiar un poco, a entender un poco la realidad y después abstraerse de su micro, macro, mirar más en conjunto el asunto, mirar de una forma más global y después a pensar... Irse al balcón, ¿no? A mirar las cosas con otra perspectiva. Porque eso le da una perspectiva diferente. Simplemente... Y le suma alternativas, que después de todo es la clave. Simplemente con decir, a ver, si fueras una tercera persona, ¿cómo mirarías esto? Ya se le ilumina y se le abre un mundo. Y ahí recién comienza a generar alternativas. Y después con esas alternativas va, experimenta, ve qué funciona, qué no funciona, vuelve al espacio y en ese espacio vuelve a reflexionar. Creo que esta herramienta es la tercera herramienta que nos ha ayudado muchísimo y creo que la labor más importante del consultor, darte esta perspectiva externa, ayudarte a reflexionar sobre tu experiencia y a ir combinando las cosas. Ok, eso es, digamos, en negociaciones típico, ¿no? Con Yuri, el decir, bueno, la única forma es salir, tener otra perspectiva, sumar alternativas para luego tomar las decisiones correctas. Correcto. Pero, digamos, con una sumatoria de alternativas válidas. Y no con una visión que como todos estamos sesgados y ¿qué hacemos? Y vemos solo estas 2 páginas de la revista, ¿no? En lugar de salir y ver en contexto y ver estas, ver las otras revistas, ver el mapa, digamos, y entender mapa al territorio. Muchas veces ocurre eso con los ejecutivos, están muy enfocados en la acción. O sea, van a actuar, día a día, decisiones, enfocarse. El estrés, la necesidad de resolver hace que contamines tu visión, o no la contamines, pero la minimices. Quede estrecha, termina con visión de caballo cochero, haciendo, y no hay este espacio de reflexión que sí es importante y creo que le agrega mucho más valor al ejecutivo en general. Juan José, nos vamos a ir a más Misión Posible, pero en el bloque que viene. Ya volvemos con Misión Posible. Seguimos con Misión Posible. Y seguimos en Misión Posible analizando junto a Juan José Jáuregui, que es el director de una de las unidades de negocios de ASFADE y doctorando en educación, complejidad y transdisciplinariedad. Exactamente. Cuando entienda de qué se trata eso, te aviso. Bueno, disciplinas múltiples. Eso es. Interrelacionadas. Eso es. Pero bueno, esa es la palabra. Y estábamos hablando del valor de la conceptualización, el modelo, la teoría, pero muy apalancado con el tema de la aplicabilidad y el debate sobre esa instrumentación, más lo que tú decías, la tercera pata o el tercer eje de el espacio de reflexión que como consultor tiene la obligación de ayudar a los empresarios, a los ejecutivos a crearlo. Ahora, en esto hay algo que se llama estilos de aprendizaje. ¿Cuál es ese modelo de estilos de aprendizaje que es clave, esencial para articular en este espacio de reflexión, capitalizar más que articular ambos aspectos? Bueno,
Un poco de dónde viene esto. Se ha estudiado mucho sobre cómo aprendemos y cómo este aprendizaje se logra ser más efectivo. Lo que se ha encontrado es que en esta combinación de experiencia-teoría, lo que tenemos es que recorrer un circuito que va desde la experiencia pura, la experiencia reflexionada, a los modelos, las teorías y después el planteamiento de acciones. El cómo voy a esto convertirlo en acciones para después volver a la realidad, volver a la experiencia. Un poco ese es el circuito que tenemos que recorrer si es que queremos que nuestro aprendizaje sea efectivo. Y es un poco lo que aplicamos en todos los proyectos o programas de capacitación en la consultora. Es ir de la realidad, de lo que ocurre, a la reflexión y al modelo lo teórico, conceptual. a la abstracción, y luego volver a la acción, ¿no? A la acción. Y en estudiar el cómo aprendemos, lo que se ha descubierto es que cada uno de nosotros actúa desde un lugar diferente. Hay gente que se siente mucho más cómoda yendo directamente a la realidad, metiéndose en la acción y de ahí veremos qué surge, mientras que otros que frente a una situación, a lo que ha sucedido, dan un paso hacia atrás y lo primero que hacen es observar, ver qué está pasando, tratar de entender y recién son capaces de actuar. Mientras que otros lo que hacen es, ni siquiera ven la realidad, sino que se abstraen en el mundo conceptual, lo que quieren es entender la realidad desde las teorías, los modelos, y una vez que recién han entendido cómo funciona la realidad desde un modelo, recién se van a la acción. Entonces, cada uno de nosotros tiene un perfil favorito, actúa de una manera. Una tendencia natural, una tendencia natural. Exactamente, y que esta tendencia natural muchas veces tiene muchos beneficios. Desde mi forma de actuar he logrado muchas cosas, pero también tiene muchos puntos ciegos y muchas cosas que se convierten en desventajas. Nosotros hablamos con los alumnos, así que te los voy a mandar todos para que colaboren, todos no, pero algunos como nuevos consultores. Lo que hablamos es, depende de la situación. Nuestro estilo natural es clave, primero conocerlo, como diría Peter Drucker o Peter Drucker, autoconocernos y luego saber que vamos a tender a ese estilo, pero como los 4 son válidos y necesarios, los 4 estilos, en realidad mi inteligencia es saber cuál necesita la situación, cuál requiere, y yo poder pedir prestado conductas de cada uno de los otros estilos que naturalmente no voy, para utilizar el correcto en la situación adecuada, ¿no? Que es un poco lo que ayudamos y forzamos, es a la gente a que tiene este estilo natural, piense que también hay otras formas de abordarlo, que también me pueden aportar mucho, y conociendo desde dónde me muevo, ver qué otras cosas necesito. Esa es una manera, ese es un camino, ok, yo me esfuerzo, me convierto en un hábito el mirar las cosas desde otros puntos de vista para enriquecer. Y la otra forma también tiene que ver con los equipos. Claro, con la capacidad de complementar mis equipos, y estoy hablando sobre todo del líder. El líder tiene que conocerse mucho para ser capaz de incluir dentro de su equipo gente que mire las cosas diferentes. Y es uno de los errores que suelen cometer los líderes. ¿A quienes contratan? A los que más se parecen a ellos, a los que hablan su mismo lenguaje, a los que tienen su mismo estilo de aprendizaje. Y terminamos todos pensando igual, lo que se ha estudiado mucho, que se convierte en un error dentro de los equipos. Le pasó en Argentina, y hablo de Argentina, le pasó en Argentina y en Estados Unidos también, porque era unas conductas, digamos, compradas, al sector de mercado de capitales financieros, a los bancos, que en los 90 se tomaron gente toda con un perfil muy similar. ¿Y qué pasó? Se neutralizó la creatividad, porque cuando tú piensas distinto no hay debate. Claro. Es fantástico porque te llevas re bien, pero también es, digamos, pierde creatividad, pierde innovación, porque no hay cuestionamiento constructivo, sano, de esas tendencias. Entonces todo el mundo va prolijito hacia el mismo lugar y pierdes oportunidades, porque tu mirada es una única perspectiva. Desde la psicología social se estudia mucho esto, y este fenómeno se llama group thinking. Es cuando todos pensamos igual, todos estamos de acuerdo, nos llevamos bien, hay mucha armonía, pero normalmente vamos por el camino equivocado.
Entonces, como líder, ¿qué tengo que hacer? Preocuparme cuando doy una idea y nadie me debate, nadie me contradice, nadie tiene una idea diferente, todos dicen, sí, perfecto, maravilloso, es porque estamos yendo en mal camino. Y es también muy sabio del líder incluir dentro de tu equipo gente que piense diferente, gente que se enfoque de una manera diferente, para ahí, en el equipo, construir ir por los 4 espacios y recorrer los 4 espacios, ya no de manera personal, sino también como equipo. Ahí la diferencia, y es lo que en general da temor a los distintos ejecutivos, es si la actitud del manejo de la diferencia va a ser un manejo constructivo o un manejo destructivo. Entonces uno asocia la diferencia de opinión en lo destructivo, pero ese es el ambiente, ¿no? El humor que son dos cosas totalmente diferentes. El consenso y el disenso son altamente necesarios en la organización, y más cuando se habla de expertos. Sí, sí. El tema es que sea un disenso para una construcción de objetivo común, y no un disenso para, digamos, mal manejo de las emocionalidades o de la inteligencia emocional en este concepto, ¿no? En este criterio. Es porque muchos piensan que el conflicto es algo malo y ven el conflicto como algo negativo. Y en el fondo el conflicto no es negativo. Es necesario. Es necesario para construir. El conflicto no es malo. Lo malo es el cómo abordamos, cómo manejamos el conflicto. Si lo agarramos desde el principio, lo convertimos en algo constructivo, o si lo que hacemos es más bien separar, destruir y arruinar el clima a partir de el otro no piensa igual que yo. Entonces, el trabajo del líder es muy complejo, pero una vez que agarras esto, el trabajo del líder se convierte en algo muy sencillo. Estás ahí y enriquecedor, modelando que el equipo vaya haciendo cosas, y eso se convierte realmente en un liderazgo de un nivel diferente. Exacto, un liderazgo donde realmente lo que haces es obtener el talento, o sea, resultados extraordinarios con los coequippers que tú tienes, ¿no? Y recursos ordinarios. Correcto. Hablábamos del profesional extraordinario, de los posgrados, de cómo era la educación continua, del INCAE, de tu experiencia. Hay algo que está ya hace 20, 25 años en boga, pero creo que hoy mucho más por el valor que agrega, que son las simulaciones. Nosotros en el Congreso de la Nación Argentina utilizamos, y cuando digo nosotros en ese momento, digamos en mi consultora, utilizamos para el Congreso de la Nación la toma de decisiones jerárquicas de Sati, ¿ok? Y tú decías que en ese espacio de reflexión le mostrabas los modelos o repasabas los modelos con los empresarios y ejecutivos, y por el otro lado sus experiencias, y articulabas que se subieran al balcón y miraran nuevas alternativas. ¿Qué pasa con la simulación como herramienta? Porque es sólida en ese sentido, ¿no? La simulación me parece una excelente herramienta para un tipo determinado, y es sobre todo de situación, y es sobre todo cuando quieres llevar a la gente a tomar decisiones. Porque muchas veces te quedas ahí con el análisis muy simpático, muy bonito, hemos descubierto, hemos encontrado todos los problemas del mundo, y después tengo que tomar decisiones, y a veces no en la teoría, en el caso no o da miedo no lo he visto. Aplicar algo nuevo. Entonces, ¿para qué te sirve una simulación? Normalmente acompañada de un software. Es esta modelización que han hecho los teóricos, lo han bajado a un software, y lo que haces después de manera individual, o mejor todavía como grupo, es discutir las diferentes variables, ver qué está en juego. Y ver las consecuencias. Tomar una acción, ver las consecuencias de lo que está pasando, y después reflexionar qué diablos hemos hecho mal, qué no se nos ha pasado, o qué sí estamos haciendo bien, dónde más hay que cambiar. Pero desde la toma de decisiones, del análisis. Desde la toma de decisiones. ¿Qué variable se me perdió en el camino? Exactamente. Y eso creo que es muy enriquecedor, y creo que hacia ahí se está yendo la formación. Se está yendo a conceptualizar, sí, pero se está yendo también al tomar decisiones con simuladores y desde un equipo gerencial que te ayude a tomar estas decisiones, después que asuma la responsabilidad sobre qué está pasando y haga un análisis sobre qué hicimos bien, qué hicimos mal y qué vamos a hacer la siguiente vez. Y creo que la ventaja para el empresario, para el ejecutivo, para la alta gerencia, es saber que en una simulación los costos también son simulados, y esto es clave, ¿no? Porque estamos en un área de amortiguación en donde vemos el impacto de esa decisión,
pero sin el costo real de la decisión. Esto se ha puesto muy de moda en el mercado de capitales para hacer una cartera de inversiones, pero también en los ámbitos ejecutivos para decir, ¿pongo esta nueva unidad de negocios en funcionamiento o no? ¿Desarticulo esta unidad de negocios que ya no es ni siquiera una vaca lechera o no? Todo ese tipo de cosas que como consultor es para lo cual te necesitan, ¿no? Y esto me hace recuerdo mucho a lo que ocurre, por ejemplo, con los equipos deportivos o de alto desempeño. Exactamente. Lo que hacen es practicar, después contratan o se consiguen un otro equipo que les va a servir de sparring y practican con ellos y hacen estos ejercicios y ahí es donde se equivocan, ahí meten la pata, ahí prueban cosas diferentes. Y eso lo hacen ahí, en ese espacio, y después recién se van al partido y al campeonato. Eso no ocurre en el mundo de negocios, no tienes este espacio es el mismo espacio donde entrenas. Con el costo real con el costo real. Entonces, y eso es caro. Estas simulaciones te deberían ayudar a eso, a sacarlos del espacio, a ponerlos en un espacio donde no hay costo. Y sí podemos probar cosas, sí podemos aprender, sí podemos meter la pata y aprender desde ese cometer errores. Juan José, como siempre, se nos pasa el tiempo volando. Saben ustedes, no tengo que decírselo, que es uno de nuestros invitados preferidos, ¿ok? Pero nosotros nos tenemos que ir a más Misión Posible en la semana que viene, sabiendo que lo vamos a volver a invitar y que seguramente nos va a decir que sí. Okay. Nos vamos con Lea Magazine, con otra edición, recordando que vimos la edición 58 y el artículo de Juan José, Profesional Extraordinario. ¿Basta con una profesión y un posgrado? Les recomiendo el artículo. Muchas gracias y hasta la semana que viene.